Saludos, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a probar este dispositivo que sirve para transformar nuestra TV en una televisión inteligente. Esto pues cuando se les daña a los televisores pues se hace un poco difícil poner la aplicación en el televisor, pero con este aparato, ya sea que el televisor no sea inteligente o se le haya dañado, pues podemos ponerla o transformarla en un televisor inteligente. Se trata nada más y nada menos que del Chromecast. La verdad, este pues lo recomiendo en todas sus versiones, pues es bastante vamos a decir práctico. Tiene una programación pues mejor que la que trae la televisión. De verdad, el Chromecast pues es lo mejor que pudiéramos decir que puede haber para transformar nuestra TV en una TV inteligente. Y bueno, vamos a verlo por dentro, vamos a probarlo y a conectarlo en la televisión para que vean cómo se vincula y cómo es bastante sencillo y pues bastante fácil de poner en nuestra TV. Acá vemos todo lo que contiene y de verdad que pues está bien chulo, bien cómodo, muy práctico. En esta fundita pues viene el Chromecast. Este es el aparatito hecho con mucha calidad tiene, de verdad. Y aquí lo tenemos, es HDMI para colocarlo en la televisión. Y aquí tenemos el control remoto, ya que viene a control remoto, también viene en su fundita. Mírenlo aquí, es un control muy práctico, trae una especie de cruz en el medio de los botones para deslizar tanto arriba, abajo, derecha, izquierda, y botón de encendido. También trabaja con dos baterías, las cuales vienen incluidas en el paquete. Eso es lo mejor, que no tenemos que comprar batería. Aquí trajo su manual de instrucción también, pero la verdad es que es muy sencillo de colocarlo en la TV. La verdad es muy práctico de hacerlo, no tiene ninguna complicación. Lo que más me ha gustado de este control es que trae un micrófono para hacer búsqueda por voz, sin la cual ya tú no tendrás que estar escribiendo, sino que solamente le hablas al control y automáticamente aparece en la pantalla. Aquí está la fuente de poder. Esta fuente de poder es para alimentar el Chromecast, como aquí lo pueden observar. Y aquí está su cable de alimentación, el cual irá conectado al Chromecast. Aquí, como lo ven, en este orificio, por aquí se le coloca y este va obviamente a fuente de poder. Es como un cargador de teléfono y también puede funcionar con él. Aquí están las baterías que vienen incluidas en el paquete. En este caso, las baterías pues irán orientadas hacia un mismo lado. Ustedes saben que siempre estamos acostumbrados a ver que una batería va con el polo hacia arriba, el positivo, y el otro hacia abajo. En este caso no. En este caso pues ambas van con los polos positivos hacia arriba y los dos polos negativos hacia abajo, como se muestra aquí en el vídeo. Estas van orientadas en un mismo sentido. Aquí vemos el indicador o el botón de encendido que nos indica que ya el control está funcionando. Y aquí pues conectamos el cable a la fuente de poder. Listo. Y ahora lo conectaremos al Chromecast de esta manera. Listo. Y ahora solo falta colocarlo en la televisión, en esta parte, y pues obviamente a la corriente de la otra parte. Vamos para allá. Una vez conectada a la televisión, seleccionamos el puerto, el HDMI 2, que es donde está, y aquí nos da la bienvenida de entrada. Aquí seleccionamos nuestro idioma de preferencia. Luego pues deberemos ingresar el nombre de la red Wi-Fi a la que nos vamos a conectar.
Aquí vamos escribiendo con el mismo control y por ende también la contraseña de la misma red, para así luego ejecutar las demás funciones. Luego debemos esperar un momento en lo que el sistema se actualiza. Esto tomará un breve tiempo, el cual debemos esperar a que se actualice el sistema. Aquí vamos a colocar nuestra cuenta de Google para acceder y simplemente lo que vamos a colocar aquí es nuestro correo. Luego sigue la verificación en 2 pasos para poder ya así acceder. Bien, y luego de la verificación entrará en este menú y lo que vamos a hacer aquí es darle a confirmar. Una vez que le demos a confirmar, quedará buscando y aquí vamos a configurar el control remoto. Le vamos a dar aquí configurar control remoto. Aquí nos va a dar la selección de configurar el volumen, las teclas, todas las teclas de apagado, encendido, todo. En este caso vamos a ir con el volumen y aquí te muestra una serie de marcas de televisión. En este caso la mía es Westinghouse y vamos a seleccionarla aquí, como lo pueden ver. Lo buscamos de la A hasta la Z y aquí yo la selecciono y bueno, vamos a configurar el volumen. Aquí queda buscando y vamos a darle a siguiente. Después de siguiente nos va a mostrar aquí esta flechita azul que se ve aquí. Bien, y ya hecho esto, aquí está todo configurado de la misma forma en que lo hicimos con el volumen. Va con todo, la verdad no tiene ninguna perdedera. Y miren, ya aquí entra en esta pantalla. Es todo muy sencillo, eso no tiene, el mismo sistema te va mostrando todo lo que debes hacer, con lo cual no te podrás perder. Mira, ya aquí está todo preparado, todo listo para usarse. Esta es la pantalla que muestra y puedes seleccionar cualquiera de estas opciones para ver tus películas o tus programas, y pues de verdad me gusta mucho. Bien, y vamos a seleccionar YouTube y aquí acabamos de entrar a YouTube. Esta es la máscara de YouTube, de verdad que pues este sí que está interesante. El Chromecast, pues en todas sus versiones, de verdad lo recomiendo porque es muy completo en todas sus versiones.